Saludo a todo el pueblo de Venezuela. El equipo de Venezolana de Televisión Contragolpe Sistema Nacional de Medios Públicos está el día de hoy en la Embajada de la República de Cuba en Caracas, sede que en el año 2002 fue lamentablemente asaltada por factores de oposición en nuestro país. El día de hoy vamos a conversar sobre la victoria política que obtuvo Cuba el día de ayer ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí nos recibe el embajador cubano, Rogelio Polanco, periodista además. Muchas gracias, Vanessa, gracias por recibirme. Especialmente bienvenidos aquí a este escenario, como bien decía, de un combate, de una batalla contra los que intentaron también asediar esta embajada, que son los mismos que de alguna manera bloquearon el acceso a esta embajada en medio de aquel golpe de Estado, pero fueron derrotados como hoy ha sido derrotados los bloqueadores de Cuba en esa Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Considera que fue una victoria política efectivamente el resultado de la votación? Una rotunda victoria política, una tremenda acción que demuestra el apoyo creciente de toda la humanidad a la posición de principios digna de Cuba durante todos estos años. Recordemos que es la 20ª ocasión en que Cuba presenta esta resolución, necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial puesto por Estados Unidos de América contra Cuba, y que 186 países aclamaron de manera abrumadora esta resolución. Es la demostración además del aislamiento total de la política del país que nos bloquea y que nos agrede, y es una demostración de que la conciencia de la humanidad sigue creciendo frente a actos de genocidio y de agresión como este. Embajador, pero no cambia la política de Estados Unidos. Es decir, pase lo que pase en la ONU, Estados Unidos mantiene el bloqueo. Pese a ello, ¿lo consideraría una victoria? Claro que lo es una gran victoria política, porque el hecho mismo de que Estados Unidos se oponga ante el clamor unánime de la humanidad a cambiar la política es demostración de que esa política es obsoleta, esa política no cumple objetivos, esa política va contra toda la humanidad, pero también es la demostración de cuánto tenemos que hacer para cambiar el orden mundial de hoy, cómo tenemos que hacer para cambiar esas Naciones Unidas que hoy tiene ese voto mayoritario, abrumador en la Asamblea General, sin embargo sigue teniendo un Consejo de Seguridad con derecho a veto de las potencias más importantes, y no puede obligar a Estados Unidos a que cumpla con la demanda de toda la humanidad. ¿Estaría obligado Estados Unidos a acatar el dictamen de la Asamblea? Por supuesto, creo que Estados Unidos está en este momento ante una gran acción de todo el mundo y está contra la pared, está arrinconado, está moralmente sin argumentos para defender esa política agresiva, y creo que no se sostiene de ninguna manera los argumentos que incluso allí el representante de Estados Unidos pretendió de eso le queríamos ofrecer. Embajador, ¿por qué planteó que era un problema bilateral, que no tenía que ser discutido en el concierto de naciones que supuestamente es la ONU? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Es un problema bilateral o es un problema mundial de la humanidad? Es un problema de la humanidad, Vanessa, porque no es posible que un país se arrogue el derecho de imponer de manera extraterritorial leyes aprobadas por su Congreso contra otro país, pero a su vez que afectan a nacionales, a entidades, a empresas, a otros gobiernos. Recordemos que el bloqueo hoy significa una persecución constante a cualquier transacción financiera que realiza Cuba. A través del bloqueo, Cuba se le impide tener cuentas bancarias en bancos, en cualquier institución bancaria del mundo. Mediante el bloqueo se impide no solo comerciar con empresas norteamericanas, sino que se impide la realización normal de relaciones económicas, de inversión, comerciales con empresas de otros países. No es solo bilateral, es decir, afecta a cualquier país que quiera negociar con Cuba. Desde, por ejemplo, una empresa como Repsol, que próximamente con una plataforma realizará prospección en la zona económica exclusiva de Cuba para buscar petróleo que tanto necesita Cuba y el mundo. Bueno, ha recibido presiones
de sectores de la ultraderecha norteamericana impidiendo que una acción como esta se realice, o también acciones humanitarias o de solidaridad que Cuba lleva adelante con países como Haití. Acaba de mostrarse en este informe del secretario general de Naciones Unidas cómo la transacción financiera de una institución de un tercer país hacia los programas de colaboración de Cuba en Haití fue impedida por estas leyes del bloqueo. O sea, es totalmente... Toda la humanidad está sufriendo las consecuencias del bloqueo contra Cuba. Es lo que toda la humanidad, cualquier ciudadano del mundo, cualquier empresa, cualquier gobierno, hoy está expuesto a las decisiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de una serie de leyes, un entramado de leyes establecido durante todos estos años por las diferentes administraciones norteamericanas que impiden tener una relación normal con nuestro país. Hay proyectos importantes de inversión en Cuba que se les ha impedido su desarrollo, como los relacionados con el turismo, con el petróleo, con la biotecnología. Hoy el bloqueo significa... ¿Cuál es el impacto económico del bloqueo, embajador, bueno, al día de hoy? Se ha hecho un análisis de cuánto ha significado y se ha llegado a una cifra de 975 mil millones de dólares, tomado el dólar depreciado al valor del oro, que como sabemos se ha depreciado en todas estas décadas, pero es una cifra considerable. ¿Se imaginan? Prácticamente 1 millón de millones. ¿Cuánto un país subdesarrollado del tercer mundo como Cuba podría haber hecho con un monto de esa magnitud si no hubiera sido por esta política agresiva que además hoy se convierte en el mayor obstáculo al desarrollo económico y social de nuestro país y que claramente establece las políticas de diferentes administraciones, que está hecho con el objetivo de provocar hambre, desesperación, desencanto y de derrocar al gobierno cubano? ¿Qué cosas ha impedido el bloqueo para la revolución cubana? El bloqueo ha impedido que las políticas de un gran alcance humano que Cuba ha desarrollado durante todos estos años en los ámbitos de la educación, de la salud, de la cultura, del deporte, de la alimentación, hayan podido tener todavía un impacto mayor en todo nuestro pueblo y también ha impedido que nuestra labor de colaboración, de solidaridad con otras naciones pudiera haber sido todavía mayor. Ha impedido que las principales inversiones se hayan podido desarrollar, que hayamos tenido, que se les haya impedido a nuestro país acceso a tecnologías de punta. Sabemos todos que una parte importante de la tecnología de punta hoy está controlada por empresas norteamericanas en muchos ámbitos, y al impedírsenos acceder a esas tecnologías, pues resultan en una afectación mayor al desarrollo económico de nuestro país, o al tener que buscar alguna de esas tecnologías en lugares lejanos. ¿Qué es lo que le ha tocado hacer a Cuba? Así es, en lugares muy lejanos, pagando más por el flete para traerlos de otros países, cuando podríamos acceder normalmente al mercado norteamericano. ¿Cuba pensaba que esto podía cambiar con el presidente Obama? Cuba... ¿O se asumía como que con el presidente Obama era una continuidad, era un poco más de lo mismo? Bueno, Vanessa, nosotros hemos vivido y resistido durante 50 años esta política de bloqueo. No ha cambiado durante todos estos años. Yo creo que nuestro pueblo, su sabiduría y su capacidad para enfrentar la política agresiva de Estados Unidos nos ha permitido saber que lo que logremos lo vamos a lograr con nuestra resistencia, con nuestra capacidad de enfrentar esa política y con la solidaridad internacional. No esperamos nada no espera del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos suspenda el bloqueo en algún momento. Por supuesto que debe suspenderlo unilateralmente, porque es una política contra la humanidad, contra el derecho internacional, y es una política genocida según la Convención de Ginebra sobre genocidio. Pero algunos se crearon expectativas en relación con la posibilidad de que la administración Obama pudiera hacer algunos cambios, y realmente tiene facultades ejecutivas para para tomar algunas medidas. Es decir, en manos del presidente Obama estaría suspender el bloqueo. Totalmente no, porque hoy se ha llegado a un entramado tal desde el punto de vista legal que tiene que pasar por el Congreso, que impediría esa acción. Pero sí es cierto que el presidente Obama o cualquier presidente norteamericano podría tomar numerosas medidas de diferente carácter para garantizar que el efecto que ellas tienen sobre Cuba no sea el que hoy se tiene. Por ejemplo, ¿qué medidas, en su opinión, se podrían tomar? Algunas
podría tomar el presidente Obama. Si algunas, por ejemplo, de las que se tomaron recientemente por el presidente Obama relacionadas con los viajes de determinadas categorías o grupos de viajeros norteamericanos a Cuba. Recordemos que los estadounidenses son los únicos ciudadanos del mundo que no pueden viajar a un país como Cuba, el único país del mundo al que no pueden viajar. Así es, así es. Pueden viajar a otros países donde han estado en guerra, donde han muerto ciudadanos norteamericanos, y a Cuba, un país vecino, no pueden viajar. Bueno, el presidente Obama tomó unas medidas recientemente en las cuales favorecía el viaje de algunas categorías, religiosos, académicos, artistas, pero y además facilitando también el envío de remesas a Cuba. Pero todas estas medidas, Vanessa, son muy limitadas, de un alcance insuficiente, y pensamos que no tienen absolutamente nada que ver con las expectativas, con la capacidad que tiene el presidente Obama para facilitar realmente el intercambio con Cuba y que se le impida a los ciudadanos y a las empresas norteamericanas tener una relación real con Cuba. Todavía Estados Unidos está abogando o invocando la ley de comercio con el enemigo de principios del siglo XX para sus relaciones, para impedir una relación con Cuba. Es una cuestión realmente absurda, anacrónica, totalmente. ¿Qué dicen los empresarios estadounidenses? ¿Qué dice el pueblo estadounidense sobre el bloqueo? Es decir, ¿qué información tienen ustedes de lo que pueda estarse planteando allí, que normalmente no tiene cabida en las grandes corporaciones estadounidenses? Bueno, cada vez sectores más crecientes de la sociedad norteamericana se oponen al bloqueo y además están a favor de una relación normal con Cuba. Ha habido durante todos estos años importantes esfuerzos de sectores como el sector empresarial, digamos el sector agroalimentario, el sector de las agencias de viaje, que por supuesto se beneficiarían mucho con una relación, en el caso del sector agroalimentario, con una relación normal con Cuba para la venta de productos agrícolas a nuestro país, o la venta de productos de Cuba hacia Estados Unidos. O a su vez el sector de las agencias de viaje, que facilitarían el viaje como turistas de numerosos ciudadanos norteamericanos a nuestro país. Han sido sectores que han de alguna manera hecho acciones favorables a que el bloqueo termine. También otros sectores en el ámbito político, en la sociedad norteamericana, sectores intelectuales, durante todos estos años han expresado de manera creciente, sistemática y muy firme su oposición al bloqueo. Pero no pasa nada, es decir, el bloqueo continúa incluso por encima de Naciones Unidas. Pareciera que no pasa nada, pero todo esto es parte de una gota que va colmando la copa. Yo creo que sí está pasando, que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad norteamericana sobre la inconsistencia de esta política. Lo que no se ha logrado aún es que esta mayoría, es evidente, es una mayoría, porque lo demuestran encuestas que se han realizado durante todos estos años en diferentes grupos de la sociedad norteamericana, logre imponer a sus gobernantes el cambio de política, que es lo que además había anunciado el presidente Obama cuando llegó a la Casa Blanca. Habló de un nuevo comienzo en sus relaciones con América Latina y con Cuba, en el cambio de una política, pero recientemente el propio presidente Obama acaba de decir que esto lo hará cuando Cuba cambie. Es el mismo argumento. Se habla bueno, según el discurso de Estados Unidos, de la falta de democracia en Cuba, que Cuba tiene que dar un giro hacia las libertades, retomando el discurso estadounidense. ¿Usted piensa que efectivamente hay algo que Cuba deba cambiar? Siempre ha habido el mismo discurso durante todas las administraciones norteamericanas en relación a que solo harán algo cuando Cuba cambie o quite tal aspecto de su política interna o de su política exterior. ¿Debe cambiar algo Cuba? Cuba está cambiando. Cuba hizo su mayor cambio en el año 59 cuando hizo su revolución y sigue cambiando constantemente. ¿Hay democracia en Cuba? Por supuesto que hay una entendida en ese reclamo de Estados Unidos. Democracia en nuestro país, una democracia que se renueva a cada minuto. Ahora mismo hemos sido testigos de un gran debate nacional para la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, donde participaron millones de ciudadanos cubanos. En el proceso
de cambio y de actualización del modelo económico cubano, que es mayor demostración de esa renovación, de ese cambio permanente, que un proceso como este. Ojalá un proceso como ese se diera en Estados Unidos, donde ya vemos miles de indignados, como también los vemos en otros países europeos, que le están pidiendo cambios a sus propios gobiernos y que son reprimidos brutalmente por la sociedad y el establishment norteamericano. El rasero de democracia para Estados Unidos es la celebración de elecciones libres. Usted sabe que siempre se insiste sobre esto hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia otros países. ¿Cuál sería la respuesta por parte de Cuba en primer lugar, ante esta demanda de elecciones libres? Estados Unidos siempre buscará pretextos. En aquella época era por las relaciones con el campo socialista o por nuestra ayuda solidaria a países de África o a países centroamericanos o por por determinadas cuestiones de carácter interno como la cuestión de elecciones, derechos humanos y demás. Eso es toda una falacia, es todo un intento de revertir la atención sobre lo que realmente el mundo le está pidiendo a Estados Unidos, que levante el bloqueo. Cuba, reitero, cambiará todo lo que deba ser cambiado sobre la base de nuestras necesidades como país, como nación, de los intereses legítimos, de la soberanía de nuestro país. Cuba tiene un sistema ampliamente democrático de elecciones acorde con las características de nuestro país, no con las características de Estados Unidos, donde como se sabe hay una plutocracia y lo que manda es el dinero de las grandes transnacionales que imponen las decisiones políticas a su pueblo, aunque aparecen como el gran paladín de la democracia y los derechos humanos en el mundo. No puede haber derechos humanos, Vanessa, en un país que ha hecho las acciones agresivas y las masacres que ha provocado contra otras naciones del mundo durante todas estas décadas. ¿Hay respeto por los derechos humanos en Cuba? Siempre supuesto, con base en este discurso de Estados Unidos. No podría haber una revolución con el apoyo mayoritario, abrumador de nuestro pueblo durante todos estos años de revolución sin que hubiera un respeto a la persona humana. La revolución cubana se ha caracterizado durante todos estos años por el respeto a la dignidad plena del hombre, incluso y de la mujer. Y de la mujer, por supuesto. E incluso ese es el primer lema de nuestra Constitución, que fue una frase de Martí: yo quiero que la ley primera de nuestra república será el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, y ahora diríamos y de la mujer, del ser humano. ¿Se está cumpliendo esta premisa en Cuba? Por supuesto que sí, y cada vez lo estamos cumpliendo más. Y lo hacemos sobre la base de que no es posible una sociedad nueva, una sociedad con valores diferentes a los valores del mercado, a los valores de la desigualdad, de la injusticia, que no tenga en primer lugar como elemento fundamental al ser humano. Y lo hacemos sobre la base del bienestar pleno, permanente de nuestro pueblo, en lo que hemos logrado en los grandes índices de desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la cultura, en la participación política, en el desarrollo económico, para poder tener recursos para redistribuir entre todos. Si se compara estos logros de Cuba con la situación de Estados Unidos, ¿quién cree que saldría ganando? Bueno, Estados Unidos en cuanto a logros sociales, cobertura en salud, de educación, por ejemplo. Estados Unidos tiene los mayores recursos económicos, es una gran potencia económica, tecnológica, militar. Está al servicio del pueblo. Sin embargo, eso ha sido producto de la expoliación de otros pueblos y está concentrado, como sabemos, en pocas manos y no llega a los sectores más marginados de esa sociedad. Sabemos que hay decenas de millones de ciudadanos norteamericanos que no tienen acceso a un seguro de salud. Sabemos que la mortalidad infantil de Cuba hoy es menor que la mortalidad infantil de Estados Unidos, el país que nos bloquea. La de Cuba es de 4,5 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Cómo es posible que un país que viola los derechos humanos, que no tiene en cuenta la democracia y que dilapida sus recursos, tenga capacidad para tener resultados en salud, que es la vida del ser humano, como los que tiene Cuba, y hoy otro país con tantos recursos no logre lo mismo y sea todavía más difícil lograrlo en sectores marginados como negros, latinos? Nos quedan un par de minutos, embajador, y quisiéramos preguntarle, con base en lo sucedido contra Libia,
el asesinato del mandatario Muammar Gaddafi. ¿Usted piensa que esta es una estrategia que podría ser aplicada en América Latina, contra Cuba, por ejemplo? Por supuesto que sí. ¿En vista de lo que ha sucedido allí? Estados Unidos está tratando de aplicar nuevos principios, entre comillas, del derecho internacional, violando los principios establecidos, reconocidos durante décadas por la comunidad internacional, de la igualdad soberana de los estados, de la soberanía, la independencia, y está llevando ahora de manera cínica acciones como lo que han llamado el cambio de régimen. Ahora, voceros norteamericanos han dicho recientemente que incluso la política de cambio de régimen de Obama es más eficiente que la de Bush, supuestamente porque logra los mismos objetivos con un menor gasto, un menor costo político y económico. Quizás en lo político habría todavía que cuestionarse eso. Ellos están diciendo que en lo económico, y porque supuestamente es sobre la base de una acción nacional de los países. Algo totalmente cínico. ¿Esa política de cambio de régimen podría aplicarse contra Cuba por parte de Estados Unidos? Han intentado aplicarlo durante 50 años. ¿Piensa que es lo mismo que se ha hecho durante 50 años? Es la misma política de subversión, de agresión contra Cuba. Vanessa, han aplicado todas las políticas de cambio de régimen con todos los instrumentos posibles, desde invasión armada, desde introducción de plagas y enfermedades para acabar con nuestro país, atentados a nuestros dirigentes, sabotajes de todo tipo. No han podido, pero no han podido porque ha habido una resistencia, una unidad de nuestro pueblo, y además porque hay valores que defendemos. Yo creo que hoy lo que tenemos que defender a nivel de toda la humanidad es que esos principios que quiere establecer hegemónicamente el imperialismo no se impongan, y sobre todo los pretextos como la necesidad de protección a civiles que ahora trataron de imponer en el caso de Libia, con una resolución espuria y con la participación de la OTAN directamente, convirtiendo a Libia en un protectorado de esa organización internacional. La última pregunta que le hacemos en función del tiempo, embajador. Usted hablaba de una relación normal entre Cuba y Estados Unidos. ¿La ve viable? ¿Cuáles serían los términos de esa relación normal entre ambos países? Una relación normal sí es posible, Vanessa. Claro que es posible, porque debe tener en cuenta los términos del derecho internacional. No importa que sea un país grande, un país poderoso o un país pequeño, subdesarrollado. Hoy Cuba tiene relaciones con más de 180 países del mundo, de todo tipo. O sea, países con diferentes signos ideológicos, países con diferente nivel de desarrollo económico y social. Sin embargo, los mantenemos sobre la base del respeto a la soberanía de cada uno de los países, y sobre la base de la cooperación internacional, sobre la base del respeto mutuo. Eso es posible, y creo que es posible si ¿Cuba está dispuesta a hacerlo en esos términos? Por supuesto que sí, Cuba está dispuesta, y lo ha reiterado una y otra vez nuestro presidente en los últimos años, está dispuesta a esa relación sin condicionamientos, sobre la base del respeto. Cuba ha propuesto a Estados Unidos incluso acuerdos de cooperación en importantes temas que son de interés de Estados Unidos, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la inmigración ilegal, en la lucha contra los desastres naturales. O sea, son elementos fundamentales que podrían ser la base de una relación normal entre dos naciones vecinas. ¿Y Cuba lo quiere? Cuba lo quiere, y Cuba espera que un día la política de Estados Unidos, esa política imperialista, cambie para que se pueda dar una relación entre nuestros pueblos y entre nuestros gobiernos de manera normal. Embajador, muchísimas gracias a usted por estos minutos, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros ponemos punto final a esta conversación, a esta entrevista con el embajador de la República de Cuba en Caracas, Rogelio Polanco, como lo comentábamos anteriormente, periodista y muy preciso, además con las respuestas, cosas que le agradecemos, embajador, que sabe además las limitaciones del tiempo en televisión. Así nos despedimos de este programa especial, como lo decíamos, de la Embajada de la República de Cuba en Caracas. Agradecemos a todo el equipo de Venezolana de Televisión, Sistema Nacional de Medios Públicos. Gracias también a todas y todos ustedes. Sigan con lo mejor de nuestra programación. Muy buenas noches.